Creo que la mejor pregunta para hacerte, Zoran Mamdani, es ¿qué estás haciendo respecto a tu amor por el terrorismo islámico radical? O sea, eso es como, o sea, de nuevo, yo sería mucho más agresivo. Quiero decir, Azar Zoran Mamdani está fomentando activamente movimientos que están conectados con la hermandad musulmana. O sea, el hombre literalmente hizo un rap en el que apoyaba a los Holy Land Five. La Fundación Tierra Santa estaba conectada con Hamas. O sea, de eso está hablando él. Entonces, ya sabes, esas son las cosas que nadie le va a preguntar. Y es cuando él hace esa sonrisa falsa mirando a la cámara con esa tontería de sonrisitas. Mira, el difundir teorías conspirativas y quejarse todo el tiempo es una idea muy atractiva, muy seductora, lo es. Es genial porque significa que nunca eres responsable de tus propias acciones. Significa que tu vida apesta, que estás solo, que vives en el sótano de tu mamá, que estás gordo y todas esas cosas. Pero no hay nada que puedas hacer al respecto por culpa de los judíos. Tu gingivitis incurable es culpa de Bibi Netanyahu. Y si ves suficientes horas de Nick Fuentes hablando sobre Catboys o lo que sea, eventualmente tendrás más éxito o al menos te sentirás mejor contigo mismo. Y para mucha gente, de nuevo, no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de envidia. Cuando la gente se siente mal con sus vidas, busca a quien culpar. Y cuando hay un grupo conspirativo de personas con una gran plataforma que te va a dar a alguien a quien culpar, entonces es fácil caer en eso. Aquí tienes otra pregunta, de nuevo hablando de la derecha woke, pero algo aún más siniestro. Ya sabes, personas como Megyn Kelly, otra que no podía prever. Sabes, es que, y realmente fue Tucker Carlson quien planteó esto. Bueno, solo estoy haciendo una pregunta. Bueno, solo estoy haciendo una pregunta, ¿verdad? Y luego lo que pasó fue que ella empezó a decir cosas como, ni siquiera puedo ser crítica con Israel. Bueno, ese es el comodín para salirte con la tuya, ¿entiendes? Está bien. Así que explica eso. Está bien, así que ni siquiera puedo criticar a Israel. Esa es la carta de salir de la cárcel gratis en Internet. Así que tomemos el ejemplo de Megyn Kelly. Entonces, Megyn, tal vez recuerdes que Megyn y yo estamos en una especie de disputa en este momento. Esta disputa surgió no por Israel, no tiene nada que ver con Israel. Esta disputa surgió porque Megyn Kelly decidió que bajo ninguna circunstancia diría una palabra negativa sobre Candace Owens difamando a la esposa de un hombre muerto, Charlie Kirk. Por eso sucedió esto. Está bien, lo recuerdo porque yo estaba ahí. Estábamos en un escenario y esto literalmente surgió y estábamos hablando de Tucker Carlson y el conspiracionismo insano de Tucker Carlson. Y ella preguntaba por qué no podía ser amigo de Tucker. Y yo dije, estaría feliz de ir a pescar con Tucker, pero eso no tiene nada que ver con si tiene razón o no en cuanto a principios. Está equivocado en cuanto a principios y dice cosas malvadas. Y no entiendo por qué no lo criticas, aunque seas su amigo, porque eso es lo que muchas veces es la amistad. En realidad es corregir el rumbo de las personas. Y luego salió el tema de Candace Owens y le dije, sabes, no entiendo. Dices que no eres la madre de Internet. O sea, ella comenta sobre todo. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a comentar sobre la difamación de Erika Kirk por parte de Candace Owens? Y por el crimen de mencionar eso, aparentemente la idea es que solo lo dije porque soy de los que ponen a Israel por encima de todo y por qué ella no puede criticar a Israel. Puede que notes que en toda esa narrativa nunca mencioné a Israel, literalmente, ni una sola vez. Esta es la carta de salir de la cárcel gratis. Es la carta de salir de la cárcel gratis en línea para retrasados. Déjame ser claro. Esta es una idea retrasada. Cuando hablé en Tepousa, repitiendo el mismo punto varias veces, no mencioné a Israel ni una sola vez en ese discurso, ni una sola vez. Y la única persona a la que llamé antisemita fue a Nick Fuentes, quien se describe a sí mismo como antisemita. Y la crítica hacia mí por parte de Megyn Kelly, Tucker Carlson y otros fue que solo lo hice por Israel. Entiendan que la razón por la que hacen eso es para desviar la atención de su falta de carácter moral básico y sentido moral básico. Y, por supuesto, para insinuar, no tan sutilmente, que lo único que me importa en el mundo es Israel, porque soy un pro-Israel ante todo, con doble lealtad y todos los tópicos habituales. Ya veo que estás un poco cansada y harta de esto. Es agotador tener que otra vez, ya sabes, tengo 4 hijos y viene el quinto. Y si mi hijo más pequeño, mi niño de 2 años y medio, insiste continuamente en que los dulces son una verdura, y tengo que explicarle una y otra vez que los dulces no son, de hecho, una verdura y no cuentan como verdura. En cierto punto me canso porque es simplemente una idea delirante. Es tonto, pero tiene 2 años y medio, así que todavía es algo tierno. Cuando tienes 55 años como Megyn Kelly, ya no es tan tierno. Cuando eres Tucker Carlson y has estado en la televisión casi tanto tiempo como yo he estado vivo, entonces empieza a ser un poco menos entretenido y de hecho más molesto. Y honestamente tengo que decir que mi molestia ha crecido con las personas que ven esta basura y luego la tratan como si mereciera algún tipo de respeto. Porque si no te das cuenta del engaño, me temo que tú eres el incauto. Me preocupa una población estadounidense que ve todas las cosas que hacen grande a Estados Unidos como causas de desigualdad, pobreza, maldad y abandono moral. Eso es lo que me preocupa.
Me preocupa que la gente realmente odia a Estados Unidos y realmente odie los principios occidentales y que estén canalizando eso en el antisionismo. Pero la realidad es que lo que realmente les molesta son cosas como los mercados libres y la libertad de expresión. Y lo que realmente esperan es que algún hombre fuerte venga a arreglar todos esos problemas desde arriba. Eso es lo que me da miedo. Por eso, de nuevo, creo que si quieres luchar contra el antisionismo, no luches contra el síntoma, lucha contra la enfermedad. Como que lo que realmente estás combatiendo es algo mucho más peligroso y mucho peor, ¿verdad? Es una ideología que dice, por ejemplo, que Occidente debería abrir sus fronteras a cualquiera, porque Occidente tiene una especie única de culpa de sangre que le exige destruirse a sí mismo al recibir a millones de personas que lo odian. O que Occidente de alguna manera se debe a sí mismo destruirse tecnológicamente en nombre de algún tipo de redistribucionismo global, o que Occidente tiene que verse a sí mismo como una fuerza imperialista responsable de todos los males en el mundo, y por lo tanto debe retirarse de un mundo multipolar dirigido por Rusia y China, ¿verdad? Eso para mí es la mayor amenaza. Porque, de nuevo, la cantidad de personas que se preocupan por Israel en el planeta Tierra, a menos que esté mucho en las noticias como sucede ahora, es bastante baja, ¿verdad? Pero la cantidad de personas que votan en las elecciones es bastante alta. Lo que muestran las investigaciones es que, por ejemplo, la educación sobre el Holocausto no ayuda a que las personas sean menos antisemitas. No funciona. Y la razón por la que no funciona es porque cuando escuchas una y otra vez que, ya sabes, los judíos fueron víctimas hace mucho tiempo, y luego eso se conecta con los eventos actuales, entonces la tentación es decir, bueno, está bien. Bueno, mucha gente fue víctima hace mucho tiempo. Realmente no quiero escuchar sobre eso. La realidad es que si se busca corregir el plan de estudios, lo que realmente deberíamos estar haciendo es analizar la forma en que se enseña la política de Medio Oriente en el aula. Porque la forma en que se enseña la política de Medio Oriente en el aula, te voy a dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Durante el fin de semana, hubo miembros del Congreso y el alcalde de Nueva York promoviendo esta tontería del Día de la Nakba. Bien, ahora, la razón por la que digo eso es porque el término Nakba fue acuñado originalmente por un autor para describir el fracaso de destruir el Estado de Israel. Eso es lo que significa el término Nakba. Fue solo después que se redefinió como una expulsión falsa. Cuando digo una expulsión falsa, me refiero a que hubo algunos árabes que fueron expulsados de las partes de Israel que pertenecían a Israel. Pero el gobierno israelí les pidió a las personas que se quedaran. Bogosh sigue ahí, nunca se fue. Bogosh está justo al lado de Jerusalén. Es una ciudad árabe. Nunca se fue, ¿verdad? Ha estado ahí desde antes de 1948 y está bien. ¿Por qué? Porque la gente ahí decidió no tomar armas e intentar luchar contra los judíos en medio del establecimiento del Estado de Israel. Así que la idea de que hubo una especie de expulsión masiva, por cierto, expulsión masiva ¿hacia dónde? Hacia Gaza y Cisjordania, ¿verdad? En Judea y Samaria, que de 1948 a 1967 estuvieron controladas por los árabes, ¿verdad? Controladas por Jordania y por Egipto. E Israel en 1967 intentó devolvérselas, ¿verdad? Intentó hacer un acuerdo de paz con ambas naciones. Así que, de nuevo, no tiene sentido. Esta es una de las áreas donde hay planes de estudio que repiten esa tontería de la Nakba, sin mencionar jamás que 850,000 judíos fueron expulsados por todos los países árabes de la región y terminaron en Israel, donde todos fueron absorbidos y se convirtieron en ciudadanos. O el hecho de que todavía hay 2 millones de ciudadanos árabes en Israel con plenos derechos civiles, legales y políticos. O el hecho de que hubo una gran variedad de movimientos y transferencias de población a lo largo del siglo XX que superan por mucho en tamaño. Cualquier cosa relacionada con los movimientos de población árabe palestina o árabes viviendo en las zonas palestinas, porque muchos de ellos eran egipcios, jordanos, sirios, turcos, ¿verdad? Por todo eso. Quiero decir, millones de alemanes fueron literalmente expulsados de zonas históricas alemanas en Polonia y nadie habla nunca del derecho de los alemanes a regresar a Polonia, ¿verdad? Porque todos fueron absorbidos por Alemania. Quiero decir, en el establecimiento de la India y Pakistán, literalmente millones de personas cambiaron de lado de la frontera y millones de personas murieron. Millones de personas murieron, y no decenas de miles, millones. Y nadie habla nunca de la idea de que los hindúes tienen derecho a vivir en Pakistán y los musulmanes pakistaníes tienen derecho a vivir en la India. Todo esto no tiene sentido, pero en realidad tienes que enseñar el contexto para que eso sea posible. Quiero decir, si estamos hablando de enseñar, estamos hablando de hechos. Si estamos hablando de apelaciones emocionales más amplias, esa es otra historia. Creo que de lo que realmente deberíamos estar hablando es del eliminacionismo contra Israel. Están tratando de eliminar a Israel porque es muy difícil argumentar que querer eliminar a Israel de alguna manera no es antisemita. Esa es una discusión difícil. El argumento de que el Estado judío debería ser borrado del mapa, lo que implicaría la matanza masiva de millones de judíos, que de alguna manera eso no es antisemita de alguna forma, cuando ese es el único Estado en todo el planeta Tierra cuya eliminación estás pidiendo, ¿verdad? Creo que eso es mucho más claro y también mucho más cierto. El problema cuando dices sionismo es que lo que verás de, por ejemplo, alguien como Ahmadi Hassan es que él empezará a citar personas de principios del siglo XX que eran muy projudíos y también antisionistas. Y el punto es que ese es un argumento tonto. O sea, ese no es el argumento que estamos planteando. Eso es como argumentar que resulta que había muchos lealistas que vivían en Estados Unidos en 1776, muchos Tories. Mucha gente que creía que Estados Unidos no debía separarse y convertirse en su propio país. Está bien, pero ya no tenemos discusiones generalizadas en Estados Unidos sobre si Estados Unidos alguna vez debió haberse establecido.
Y si dices que alguien es antiamericano, lo que quieres decir es que piensas que Estados Unidos debería perder hoy. No quieres decir que estamos teniendo una conversación sobre las vicisitudes de la ciudadanía británica en 1776, así que los términos confusos llevan a pensamientos confusos. Esa es más o menos mi idea. Encuentro que la frase el antisionismo es antisemitismo es completamente inútil en el debate público. No creo que sea efectiva. De hecho, creo que se ha convertido en una forma para que los enemigos de los judíos y los enemigos de Israel oculten su propio odio hacia los judíos bajo una falsa bandera. Porque lo que harán es decir, oye, yo no soy antisemita, tengo muchos amigos judíos, amo a los judíos son maravillosos, solo odio a Israel, ¿verdad? Y eso es, y si dices, bueno, si quieres eliminar a Israel, ¿no es eso por necesidad algo incorrecto? ¿No está mal querer eliminar a Israel? Entonces, o tienen que mentir sobre lo que es Israel, o tienen que admitir que tienen un odio especial y particular hacia Israel, lo cual solo puede atribuirse a un factor específico, porque resulta que Israel no es tan diferente de muchos otros países. Como mencioné en el discurso, Israel es menos homogéneo étnicamente que Japón. Nadie nunca quiere hablar de destruir Japón. Siempre digo que la mejor pregunta que se le puede hacer a Zohran Mamdani es, ¿qué estás haciendo respecto al antisemitismo? A él le encanta esa pregunta. Él tiene un grupo de trabajo contra el antisemitismo. La pregunta que deberían hacerle es, ¿qué estás haciendo con tu obsesión con Israel? Quiero decir, creo que la mejor pregunta para hacerle a Zohran Mamdani es, ¿qué estás haciendo respecto a tu amor por el terrorismo islámico radical? Quiero decir, eso es como, o sea, de nuevo, yo sería mucho más agresivo. Quiero decir, Zohran Mamdani está fomentando activamente movimientos que están conectados con la hermandad musulmana. Quiero decir, el hombre literalmente hizo un rap en el que apoyó a los Holy Land Five. La Fundación Tierra Santa estaba conectada con Hamas. O sea, de eso está hablando. Así que, ya sabes, esas son las cosas que nadie le va a preguntar. Y es cuando hace esa sonrisa falsa mirando a la cámara con esa tontería de sonrisitas. ¿Sabes? Sería genial si alguien realmente lo obligara a hablar claro, no sobre lo que piensa de Israel. Él siempre puede, mira, ese es el punto. Eso es una característica, no un defecto. Le preguntas sobre Israel, y no importa lo que diga sobre Israel, a su ala izquierda le encanta eso, les fascina. Es una característica, no un defecto. Nosotros lo vemos como un problema con él, ellos lo ven como algo bueno de él. Lo que deberíamos preguntarle, porque de nuevo es muy difícil de defender, son sus vínculos habituales con personas que fomentan y apoyan el terrorismo islámico radical. O sea, eso es lo que él hace. ¿Habrá más Zohran Mamdanis en los Estados Unidos de América? ¿Cuál es el futuro? Sí. Está bien, absolutamente, sí lo sabrá, absolutamente. El candidato al Senado por los demócratas en Michigan va a ser Zohran Mamdani 2.0, así que De nuevo, no eres una profeta, pero si pudieras decirnos qué piensas sobre las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. eso es. Sí, perdón, sí. Me lanzaste una pregunta de una hora justo al final. Está bien. Entonces, en la izquierda se ha convertido en una prueba de fuego decir falsedades sobre Israel y decir falsedades sobre Occidente, ¿verdad? Ahora estás obligado a afirmar que AIPAC en realidad no es un grupo de estadounidenses cristianos y judíos que aman a Israel y que quieren apoyar a Israel. En realidad es dinero israelí, lo cual es una mentira. Es abiertamente falso. Y que están sobornando a la gente. Así que si aceptas, entre comillas, dinero de AIPAC, eso significa que de alguna manera eres corrupto. Mientras que si aceptas dinero de Qatar, que está muy presente en la política estadounidense, eso en realidad es algo bueno. Y debemos ser claros, Qatar es un estado títere de Irán que se hace pasar por pro-occidental para sobrevivir. Qatar es un desastre de principio a fin. Y dejando de lado el departamento de Tucker Carlson, la población cristiana de Qatar de la que él habla constantemente son trabajadores extranjeros que son traídos para trabajar como esclavos o con salarios de miseria para sostener al pequeño porcentaje de personas que realmente dirigen el lugar. En cualquier caso, dejando de lado a Qatar, el Partido Demócrata ha decidido abrazar por completo al ala más radical de su partido, porque ahora ven el sentimiento anti-israelí como una especie de prueba moral. Eso demuestra que piensas que Occidente es malo y que Israel es malo y todo lo demás. Así que no tengo esperanza en el Partido Demócrata. Están acabados. Y no lo digo yo, lo dice John Fetterman, ¿verdad? El senador de Pensilvania, que es maravilloso. Y no estoy de acuerdo con John en muchas cosas, pero en eso tiene toda la razón. En el lado derecho del espectro es un debate más abierto. Obviamente, el secretario de Estado Rubio es alguien a quien me encantaría ver como candidato. Creo que él tiene un conocimiento profundo de Medio Oriente. Creo que tiene un conocimiento profundo de los asuntos globales en general. Creo que sería un presidente fenomenal. Y creo que ahora mismo, si él decide postularse, será formidable. Dicho eso, el vicepresidente de los Estados Unidos, tengo mucho menos optimismo sobre él como candidato. Creo que él pasa muchísimo tiempo coqueteando con personas que, en mi opinión, están jugando a la política del resentimiento. Creo que debería dejar de hacer eso. En este momento las encuestas demuestran que, por ser el vicepresidente y porque el presidente lo eligió, probablemente gane las primeras primarias y sea el candidato si decide postularse.
Eso podría cambiar. En este momento, los pronosticadores sugieren que Vance es el candidato republicano más probable. Él no sería mi preferencia como candidato si fuera una elección entre Vance y, digamos, Gavin Newsom. Dada la trayectoria del índice de aprobación del presidente en este momento, no voy a decir que esa sería una elección fácil para J.D. Vance. No lo creo. Si es J.D. Vance contra Kamala Harris, bueno, quiero decir, él podría aún así, mira, Kamala Harris estuvo sorprendentemente cerca de ganar la última elección para alguien que no tiene ni 2 neuronas. Y hay que decirlo, Estados Unidos realmente es un país increíble. Algunas de las personas menos brillantes pueden llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pueden llegar a ser multimillonarios. O sea, qué país tan asombroso. En cualquier otro lugar del mundo, el tonto del pueblo es el pobre tipo que anda descalzo por el mercado. En Estados Unidos, el tonto del pueblo se hace rico con sus comentarios en Twitter y con el tiempo se convierte en senador. Es increíble. Pero, ¿sabes qué? ¿Tengo esperanza sobre el rumbo que llevamos? No. O sea, por naturaleza soy algo pesimista. Y por eso creo que el genio que salió de la botella por la política de agravios de los últimos años no se puede volver a meter fácilmente. Toma mucho tiempo construir instituciones y solo momentos destruirlas. Y creo que estamos en un momento de destrucción de instituciones. Va a tomar tiempo reconstruir esas instituciones, así que será un camino difícil por un tiempo. No voy a fingir que una sola elección nos separa de, ya sabes, un camino dorado hacia el futuro.